Qué terrible, qué triste para un ser humano cuando éste pierde la memoria. O, lógicamente, finge haber perdido la memoria. Cuando un ser humano pues pierde la cabeza, pues anda como un zombie. Y así yo veo muchas personas que actúan andar como zombie, principalmente en la Procuraduría General de la República. Tengo mucho tiempo diciendo que no me gusta el accionar de la Procuradora General de la República, Miriam Germán, de Jenny Berenice principalmente y de Wilson Camacho, porque se han hecho los locos con casos muy trascendentales que pudieran ellos estar enfocados únicamente en esos casos para brindarle un mayor resultado a la sociedad y no con estos escándalos que recientemente han abierto y con otros que lo han hecho anteriormente, única y exclusivamente con gente que perteneció a los gobiernos de Danilo Medina. Particularmente yo, Danilo Paulino, no me opongo a que ninguna persona que haya sustraído fondos públicos, entre otras cosas que sea del público, valga la redundancia, pues ande por ahí deambulando como si no hubiera pasado nada. No me opongo, pero obviamente todo debe ser bajo un juicio. Todo debe ser cuando esta persona es llevada y se le demuestra en los tribunales que cometió dichas faltas. Para no redundar más, no me opongo a que los ladrones sean sometidos y que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Pero debe hacerse siempre bajo el debido proceso, entre otras cosas que manda la Constitución de la República y las leyes dominicanas. Tiene que demostrársele. Y si se le demostró a quienes están siendo señalados como grandes ladrones, pues un servidor no se opone bajo ninguna circunstancia. Pero yo le pregunto a la Procuraduría Independiente de Jenny Berenice y Wilson Camacho, ¿qué ha pasado con los exfuncionarios del gobierno del PRM que fueron cancelados por el presidente de la República? Gente que crearon grandes escándalos de corrupción en el país. Y vamos a mencionarlo, ¿por qué no? Porque muchos de ellos han sido descargados y otros no han ido a los tribunales de la República. Entonces se le está viendo el repajo, señores de la Procuraduría Independiente, porque no es posible que Kimberly Tavera, que Luz del Alba, que fueron ministra de la Juventud y que salieron de ahí o que fueron sustituidas o quitadas mediante decreto, señores, por escándalo de corrupción. ¿Y qué pasó con estas dos señoras? No fueron sometidas a la justicia. Se armó un escándalo, una cosa por ahí, y ninguna fue a dar explicaciones de todas esas revelaciones y de todos esos señalamientos que se le hicieron a sus gestiones. Pero yo me pregunto, ¿ustedes recuerdan al señor Cecilio Antonio Rodríguez Montaz, quien fue director del INAVIE en los primeros años de la gestión de Luis Abinader? Señores, de este señor se habla que en su gestión se desaparecieron más de 10,000 millones de pesos. Más de 10,000 millones de pesos. ¿Y dónde está el señor Cecilio Rodríguez? ¿Dónde está? ¿Anda por ahí? ¿Se ha dicho algo desde la Procuraduría Independiente en contra de él? No, bajo ninguna circunstancia. Pero podemos mencionar otros dentro de lo que han sido sustituidos, envueltos en escándalos de corrupción, como Adam Peguero del Impostón, Michel Dicen, señores, que fue descargado recientemente, a quien se le acusa haberse robado, o se le señala, dice el mismo Ministerio Público, más de 500 millones de pesos a él exclusivamente, porque ahí el robo que hubo, ese tema de esos números, que coincidencialmente lo tiraron, unos números muy extraños,
y que generan inquietudes, pues aquí hubo muchos banqueros que perdieron mucho dinero, pero solamente a Dicen se le acusa de estar en una persona que duró unos cuantos meses en esa dirección de la Lotería Nacional, más de 500 millones de pesos. Y ha dicho algo la Procuraduría Independiente. ¿Por qué no se empeñaron en seguir, en continuar provocando para que este señor continúe? Aunque ya se le había vencido la prisión preventiva, pero, señores, descargarlo, eso no me luce a mí nada confortable. Y me luce a mí que hubo una ayuda por parte de la Procuraduría Independiente al no insistir para que este señor continuara en la cárcel. Pero bueno, fue descargado. Pero podemos mencionar otro. Recuerden ustedes a Plutarco Arias, ministro de Salud Pública. Ahí sí fue verdad que el robo fue descolosal, fue descomunal, como nunca antes visto en la historia de la República Dominicana, ni en ese ministerio, incluyendo un individuo de Santiago de los 30 Caballeros, un ex legislador que anda por ahí ahora por los restaurantes bebiendo buenos vinos y comiendo comida cara de $1,000 y $1,500 y viajando a cada rato para países donde hay que llevar mucho dinero para mantenerse en esos países. Pero bueno, el tema es el siguiente. Plutarco y a ese señor, a ese ex legislador de Santiago, ¿fueron llevados a la justicia? No. Simple y llanamente fueron destituidos por el presidente Luis Abinader. Entonces, ¿de qué justicia? ¿De qué transparencia ustedes me hablan? Le hablan a este pueblo. ¿De qué Procuraduría Independiente ustedes hablan? Ustedes no son independientes de nada. Ustedes fueron puestos ahí para perjudicar al Partido de la Liberación Dominicana, que es el único que tiene los números para sacar a Luis Abinader del poder. Pero podemos mencionar otro. Juan Carlos Torres. ¿Ustedes se acuerdan del de Sestur? Ese que estuvo mencionado en la Operación Coral. ¿Qué pasó con Juan Carlos? Podemos hablar de los agresores que también fueron destituidos. Agresores sexuales. Eso no lo digo yo solamente, eso lo dijo ustedes, el Ministerio Público. Leonardo Falla y Antonio Gómez Díaz, el que trabajaba en aduana en Santiago. Pero también podemos hablar de lo que no han sido sustituidos y que sobre ellos se han dicho muchas cosas muy fuertes, administrando la cosa pública. Miren, a Lisandro Macarrulla tuvo que salir corriendo del gobierno por un sinnúmero de cosas. Entonces, señores del Ministerio Público, ¿por qué ustedes no le metieron mano a Macarrulla? Macarrulla, hay muchas cosas muy terribles que se dice de él y de sus negociaciones con el Estado, unas negociaciones muy amañadas, muy torcidas, retorcidas, odiosas. Entonces, la Procuraduría Independiente a ese señor no se atrevió ni a citarlo para que diera su versión de las cosas que a él lo estaban señalando. Samuel Pereira, del Banco de Reserva, que ahora se ha constituido esa institución, el Banco de Reserva, a dar un sinnúmero de información en la administración de reserva, que van a perjudicar esas informaciones a gente que estuvo ligada en los gobiernos de Danilo Medina. ¿Por qué la Procuraduría Independiente no llamó a Samuel Pereira para que explicara unos 120 millones de dólares que él le prestó del Banco de los Dominicanos a su suegro? De eso no se habla, porque de eso no se puede hablar en la Procuraduría Independiente. ¿Por qué? Porque Samuel Pereira es del gobierno del PRM y quienes pusieron a estos procuradores independientes ahí en la Procuraduría Independiente, valga la redundancia, fue el PRM.
el gobierno de Luis Abinader, y más este señor que fue el jefe de finanzas de Luis Abinader, que también tiene que explicar muchas cosas, porque ahí se habla de que se recibió mucho dinero del narcotráfico, y la Procuraduría Independiente ha citado a Samuel Pereira. No lo ha citado para que dé explicaciones en ese sentido. Entonces, ¿de qué independencia ustedes le hablan a este país? Farsantes, porque eso es lo que son. Así no se va a desarrollar la justicia dominicana, actuando en contra de un partido político que puede quitar al jefe de ustedes del poder ejecutivo. Pero también podemos hablar, señores, de Roberto Fulcar, que tuvo que saltar del Ministerio de Educación. Y ahí se habla, inclusive el actual ministro, el que lo sustituyó a él, a Roberto Fulcar, habla de los grandes desfalcos que se hicieron ahí, su compañero de partido, y aún así la Procuraduría Independiente no ha sido capaz de llamar a este hombre, ni de interrogarlo, porque ahí se habla que se robó mucho cuarto de los dominicanos. Ah, no. Pero como él es una persona influyente en el gobierno de Luis Abinader, a él no se le puede tocar, no se le puede poner la mano, no se le puede mencionar y ni siquiera citar en la Procuraduría Independiente. Vaya, vaya, ¿qué Ministerio Público Independiente de qué? Entonces, vamos a hablar de otro, y de Tony Peña, el hijo de Peña Gómez, ese que le regaló más de 100 millones a un grupo de artistas, y que después esos artistas, entre comillas, algunos de ellos, andaban por los medios de comunicación burlándose, diciendo que ese dinero que se le dio, pues ellos lo habían gastado en grandes fiestas y obviamente en cosas personales. Gloria Reyes, los más de 400 millones que se perdieron en Supérate, que hay una persona detenida, pero ella fue llamada a declarar, porque ella es la jefa de esa institución. Porque Jenny Wilson Camacho no hicieron gran énfasis en esta señora y la citaron para que dé explicaciones de ese dinero del pueblo dominicano que se robaron ahí a través del programa Supérate? Pero podemos hablar de otros que han sido destituidos y otros que están siendo mencionados. El mismo ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, se está cometiendo muchos errores. Ese señor anda por ahí comprando alcaldes y alcaldesas a nivel nacional, que eso no tiene madre. Ahora, ¿con qué dinero lo está haciendo? Con su propio dinero, con su fortuna, porque me dicen que él es un hombre muy rico. ¿Lo está haciendo con su propio dinero? A mí me luce que no. Entonces la Procuraduría Independiente debe llamar a este hombre para que dé explicaciones, hablen con él, para que él le diga de dónde ha sacado el dinero con el cual están comprando a un grupo o a un sinnúmero de alcaldes a nivel nacional. Y podemos hablar de otros que han cometido muchísimos errores y que el presidente no lo ha sustituido y ni siquiera ha tenido el valor de decir, o más bien a través de su consultor jurídico, iniciar un proceso. No se ha hecho nada en contra de estos señores que han sido mencionados en actos indecorosos. Pero allí no todo el mundo es malo. Ahí hay gente buena en ese partido y que está trabajando. Lo único que este servidor está pidiendo es que se le preste atención a esa gente que fueron destituidas y que no fueron llevados a la justicia. Y otros que no han sido llamados a dar declaraciones, el por qué se les señala de robo de dinero público. Pero no todos son malos, obviamente, en este gobierno. Pero podemos mencionar al director de aduana, Eduardo San Lobatón, que es un ejemplo para todos los funcionarios de este gobierno y que la mayoría de ellos, la mayoría no, todos
deberían imitarlo. Si actuaran como actúa Eduardo San Lobatón en la administración pública, yo estoy seguro, yo estoy convencido, me siento transido de que la administración pública hoy sería otra cosa y no hubieran tantas menciones como la hay de exfuncionarios y funcionarios, de cosas muy graves que se le mencionan. Pero también hay otros, como el de la superintendencia, el amigo Alejandro, y otras personas que están haciendo una buena labor en la administración pública y en el gobierno de Luis Abinader. Pero lo que nosotros queremos es que a este gobierno, principalmente a su Procuraduría Independiente, que le preste atención a estos casos de corrupción en los cuales están envueltos muchos PRMistas. No solo con el PLD se debe buscar venganza, porque eso es lo que se ha visto, buscar venganza. Pero lo que queremos es transparencia en el accionar de la justicia y, lógicamente, coherencia. Vamos a actuar en contra de estos señores que han dañado la salud del pueblo dominicano, que se están llevando el erario público, y otros que se lo llevaron y ni siquiera han ido a la Procuraduría a dar una explicación de por qué. Llegó el momento de actuar coherentemente. De lo contrario, lo que se tira, y es mi mensaje para los procuradores independientes de la Procuraduría, todo lo que se tira rebota en la vida. Hasta un próximo encuentro.